Venimos contando desde más temprano. Afortunadamente en el terremoto en el norte no hubo mayores consecuencias. Hay que persistir en aquello, como también el mundo vuelve lentamente a la normalidad luego de la caída de Microsoft, ¿no? Y queda de manifiesto esto que es medio distópico, ¿no? Que parece ser que el funcionamiento normal del mundo depende de una compañía. Pero así fue que colapsaron aeropuertos, medios de comunicación. Nosotros también tuvimos algunos problemas con la transmisión al principio que ya están completamente normalizados. Pero vamos a hablar de otros temas en el panel. Saludamos por de pronto a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros invitados el día de hoy, el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Marcos Barraza. Marcos, bienvenido. Buenos días, Patricio, Monse. Y al diputado por el Distrito 13, Región Metropolitana, Daniel. Partido Socialista, Daniel Melo. Bienvenido, diputado. Sí, gracias por la invitación. Buenos días, Monse, Patricio, Daniel. Y a Marco. Sí, bueno, estamos con dos representantes del oficialismo, pero que las últimas semanas han estado ahí medio tensionados, y quiero, antes de partir a la agenda de la contingencia nacional, partir preguntándoles cómo están las relaciones entre sus partidos, ¿no? Por lo menos los presidentes, tanto la presidenta Bodanovich y el presidente Carmona tuvieron ahí un intercambio bien duro que por lo menos no se había visto en el oficialismo en lo que va de este gobierno, a propósito del allanamiento a la radio Villa Francia, ¿no? Entre otras cosas. Quiero partir preguntándoles cómo están ahí las relaciones en el oficialismo. Yo sé que no son presidentes de sus partidos, pero desde su posición. Diputado Melo. Mira, en el caso del Parlamento tenemos una excelente relación con la bancada del Partido Comunista, en particular con la presidenta de la Cámara, con Carlos Cariola. Trabajamos el día a día, la agenda, los énfasis, y bueno, en política siempre a veces hay tensiones, hay puntos de vista distintos. Acá lo importante es cómo nos ponemos de acuerdo en las cosas que nos unen y en los énfasis que espera la ciudadanía. Yo tengo la impresión que al menos en palabras del propio presidente del Partido Comunista, la propia presidenta del PS, se dieron por superado estos impases. La pregunta es qué es lo que hacemos aquí en el futuro, ¿ya? A propósito de las reformas sociales, cómo se impulsa, ¿no es cierto?, la agenda de cambios que tiene el gobierno, porque la verdad que el adversario político está al frente, en la derecha, en este caso la oposición y la extrema derecha, que buscan retrotraer el avance de los derechos sociales, pero además en una negación constante respecto a, por ejemplo, la posibilidad de tener una reforma de pensiones, la reforma tributaria. O sea, tengo la impresión que hay que ponerse de acuerdo en los temas de futuro. Marco. Mira, yo creo que lo central es que quedan 18 meses, o si no 17, para el término del gobierno. Hay una agenda legislativa y de políticas públicas muy intensa, compromisos por parte del gobierno que demandan que los partidos de la coalición de gobierno, a saber los 9 partidos, más la democracia cristiana, que es parte, digamos, de este ejercicio de construcción primero electoral, luego política, tengan una apuesta en común y propósitos comunes bien afinados. Las diferencias son regla general en política y especialmente en coaliciones de gobierno, donde hay propósitos compartidos, pero también hay énfasis distintos. El punto es que los énfasis no distancian, y creo que las declaraciones tanto del presidente del Partido Comunista como de la presidenta del Partido Socialista van en la dirección de poner al centro los propósitos comunes. Bueno, por favor no piensen que quiero volver a echarle carbón a la fogata, pero en el tema de la seguridad pública, aunque no sea necesariamente altisonante, sí hay diferencias, sí las hay, diputado, porque fíjese que lo que en principio partió como un tuit de Insulza, luego se convirtió en una postura de Insulza y Castro, y ayer tendríamos Insulza, Castro, Saavedra y Bodanovich. Hubo una declaración ese mismo día del partido además, y de las bancadas. Además. Sobre los estados de excepción. Sobre los estados de excepción, donde parecería haber una postura generalizada en el PS a favor de los estados de excepción, pero incluso la senadora Bodanovich ayer habló directamente de la recurrencia de los militares para enfrentar las tareas de orden público. Cuestión en la que el presidente del Partido Comunista tuvo el cuidado ayer de mantener un perfil más bien bajo, pero
pero se sabe que el Partido Comunista tiene otra posición sobre la materia. Bueno, ¿cómo está viendo el PS el asunto, diputado? A ver, lo primero es que no hay que olvidar que llevamos más de 2 años y medio, prácticamente desde que dio inicio el gobierno, con estado de excepción en la macro zona sur. ¿Ya? Luego se avanzó a propósito de los problemas que hay en la frontera, con la migración irregular, con todo el control fronterizo. También Fuerzas Armadas han estado colaborando y contribuyendo desde esa perspectiva. Entonces hemos estado aprobando, la verdad, con convicción, la verdad, desde la bancada del PS, estas materias, porque además es parte de las decisiones que ha tomado el propio presidente de la República y el gobierno, ¿ya? Y entendemos que hay una urgencia allí. Entonces, no es que quisiéramos innovar a propósito de las declaraciones que se han venido haciendo, sino que en algunos casos especiales tener a la mano las herramientas que constitucionalmente establece la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que en las declaraciones, al menos de la presidenta del partido, a mí me tocó ir participar en una reunión donde estuvo, entre otros, la senadora Claudia Pascual, por ejemplo, diputadas del Frente Amplio, del Socialismo Democrático, a propósito de los temas de seguridad y la urgencia que hay desde el punto de vista de la opinión pública para poder abordar estos temas. Y en ningún momento, al menos la vocería del PS planteó esta idea del estado de sitio. ¿Ya? O sea, yo creo que es una cosa muy compleja, porque después del estado de sitio no hay nada más, ¿no es cierto? Entonces, uno debiera tender a mirar aquello que ya planteó incluso el gobierno, de como el resguardo de la infraestructura crítica, por ejemplo, ¿ya? Que es esencial. Hay un sobrediagnóstico respecto a cuáles son los territorios, los barrios, ¿no es cierto?, donde la conflictividad es mayor, hay mayor tensión, mayores problemas, y por lo tanto pudiera uno tomar una definición, ¿ya? Y nosotros lo que le solicitamos, por lo tanto, al gobierno es que evalúe esa posibilidad, ¿ya?, de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de control de orden público y también de otros tipos de diligencias, sobre la base, siempre el respeto a los derechos humanos, pero además con reglas de uso de la fuerza que sean claras también, ¿ya? Porque tampoco esto se trata de decir, mire, saquemos a las fuerzas militares a la calle y se arregla el problema, ¿ya? Aquí tienen que haber medidas. El gobierno además ha planteado medidas complementarias a estas, que me parecen que son correctas, ¿ya? Porque además profundizan las decisiones que también ha venido tomando el Ejecutivo. Si uno mira, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia, en el caso de las regiones, esto ha colaborado a la disminución de los homicidios. Pero tenemos un problema puntual en la región metropolitana y hay que hacerse cargo de aquello. Me parece correcto que durante el mes de agosto el egreso que vamos a tener de más de 700 carabineros tenga la posibilidad de que de esos 700, 500 colaboren, por ejemplo, en los temas preventivos, en el caso de la región metropolitana, en las zonas más críticas. Entonces, tengo la impresión de que hay decisiones que ha venido tomando el gobierno con urgencia. Por cierto, cuando uno mira lo que plantea la oposición, en este caso la derecha, está en contra de todo esto, ¿ya? Inclusive de medidas que en el pasado estaba de acuerdo, hoy día está en contra, porque hay una política sistemática de negar la salida del agua al gobierno en estas materias y en otras, ¿ya? Pero yo te diría que desde el punto de vista de la vocación que ha tenido el PS en esto, los socialistas, creemos que hay una urgencia. La seguridad es un derecho humano que hay que garantizar, y por lo tanto es el Estado, ¿no es cierto?, el que tiene que avanzar con todas las medidas que estén a su alcance desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista operativo, porque la verdad que aquellos que sufren, y con esto quiero terminar, son esencialmente las personas de menos ingresos, sectores populares. A mí me toca representar, Marco fue convencional por la zona que yo soy parlamentario hoy día, el Distrito 13. Mismo distrito. Los temas fundamentales narco, todos los problemas que han habido, pero Aguirre Cerda, San Ramón, Los Espejos en particular. O sea, tenemos problemas concretos, ¿ya? Y no podemos tapar la realidad, ¿no es cierto? Sí, ahora respecto del tema de la infraestructura crítica, se entiende que se aplique en la zona norte, ¿no?, en las zonas fronterizas, pero en la región metropolitana
el problema no está con la infraestructura crítica, sino que está en las poblaciones, ¿no? En ciertos lugares específicos. Por lo tanto, esa propuesta no sé si sería muy efectiva para el problema que existe particularmente en la región metropolitana. ¿Cómo se ve eso? Y sumo otra duda a propósito de lo que decía el diputado Melo. Esto de sacar a carabineros recién egresados de la escuela de carabineros para combatir a narcotraficantes o delincuentes, digamos, avesados, yo me pregunto si es que es una buena estrategia, ¿no? Porque muchas veces se ve que delincuentes, que me refiero de criminales, de crimen organizado... Pero yo entiendo que la propuesta que hace el gobierno es distinta. No apunta a esa materia, porque hay una fuerza de tarea que es distinta a propósito de la persecución de los delitos y genera allí, ¿cierto?, una instancia de coordinación con la Fiscalía, la Policía de Investigaciones y Carabineros. Sí, claro, pero yo lo pregunto en general, se ve que el tipo de criminalidad muchas veces sobrepasa a Carabineros el tipo de armamento. Yo creo que, voy a responder con precisión tanto lo de Carabineros como lo del estado de sitio, pero quiero situarlo en una reflexión un poco más global. A mí me parece que desde el asesinato del cabo Palma, el 2023, si no me equivoco, a comienzos del 2023, fue un hecho de conmoción pública muy relevante. ¿Es el de Pedro Aguirre Cerda? En Mata, el carabinero que fue asesinado en Mata. Generó un hecho de conmoción muy importante, pero desde esa fecha a la fecha, el Estado se ha ido fortaleciendo en sus instituciones y en sus capacidades de persecución del delito y de prevención. El presupuesto que se aprobó 2023-2024, que está vigente, de la Nación, tiene un incremento de 5,7% en seguridad pública. Hay esfuerzos sistemáticos por la renovación completa de los vehículos de carabineros de Chile. Se han incorporado 250 profesionales al Ministerio Público en materia de persecución de delito. Hay una agenda legislativa que tiene 55 proyectos de leyes aprobadas. Y eso pese al obstruccionismo que la derecha sistemáticamente ha ido desplegando. Porque esto de que frente a un hecho tan grave, que nadie lo puede soslayar, como es el asesinato de 5 personas, se pida la renuncia de las autoridades que velan por el orden público en el país contra la persecución del delito, es claramente un contrasentido. O sea, es descabezar una acción que tiene réditos. Y si uno revisa las estadísticas, homicidios consumados se han disminuido a nivel nacional en un 6%. Cierto es... Y bien breve, Marcos, cuando asesinaron a los 3 carabineros en Cañete, el principal argumento de la oposición para que no renunciara Yáñez era que no se podía destituir a los encargados del orden público en ese momento. Un contrasentido. Sí. Entonces, uno ve una política que ha fortalecido el Estado en materia de seguridad pública. El problema está, y yo creo que los anuncios son correctos, porque al crimen organizado se le combate con un Estado organizado. Y el Estado de Chile, pese al fortalecimiento de las instituciones en particular, no está organizado para una criminalidad con las características que tiene. Yo no soy partidario, o más bien soy partidario del razonamiento que ha hecho el gobierno respecto al estado de sitio. No creo que la propuesta más radical sea la más eficiente en materia de seguridad pública. Y no lo creo porque las características de la comisión de delitos en las zonas rurales son distintas a las zonas urbanas. Porque además las Fuerzas Armadas están preparadas para la defensa de la soberanía nacional respecto a un enemigo exterior, no para efectos de ciudadanía. Honestamente, yo creo que, no creo que el argumento de la percepción ciudadana sea suficiente para desplegar una política que no tiene verificación, porque no tiene elementos verificables que digan técnicamente, y no es un problema, que se va a disminuir la delincuencia. Creo que la presencia de carabineros lo que provoca en la ciudadanía es seguridad. Creo que la presencia de Fuerzas Armadas desplegadas en las calles provoca temor. Y no creo que la criminalidad, el crimen organizado, repliegue sus capacidades de delito producto de militares en las calles.
Creo, por el contrario, que la agenda que el gobierno está proponiendo va en la dirección correcta de complementar esfuerzos, articularlos. Es valorable, pero claro, es tardío esto de que todavía Carabineros, Policía, Investigaciones, Fiscalía no tengan una fuerza de tarea conjunta. El que lo tengan ahora es una buena noticia. Donde asesinaron a las personas en Lampa funcionaba sin autorización del Servicio de Impuestos Internos. Tener una mesa de conjunto donde esté el Servicio de Impuestos Internos, aduana, a propósito del ingreso de armas, es clave, es muy relevante. Entonces yo creo que se están dando señales potentes que van en la dirección de fortalecer las capacidades de articulación del Estado. Y creo que en eso el sistema político va a estar altamente desafiado, porque el gobierno ha puesto una prioridad, el presidente Boric puso una prioridad muy clara: ley de inteligencia del Estado y ley de inteligencia financiera, es decir, ahogar el flujo de dinero del crimen organizado. Esperemos que en esta discusión inmediata el Parlamento esté a la altura de esto, porque discusión inmediata implica 6 días. Y las esperas no son buenas en seguridad pública. Las latencias van alimentando sensaciones de inseguridad. Entonces, mi punto está en que el gobierno está respondiendo bien. En materia de Carabineros, lo que se anunció es una reorganización administrativa que permita tener 500 carabineros en las calles el 2024 y otros 1.200 el 2025, si no me equivoco. Bueno, eso está bien intencionado, está bien direccionado. Se requiere más fuerza pública, se requiere una distribución más equitativa en los territorios. Yo espero que, y tengo la impresión de que desde el punto de vista de la formación doctrinaria en Carabineros, se están tomando los resguardos adecuados de manera tal de que el personal que egresa sea un personal con todas las capacidades plenas. Mi punto está en que el gobierno está dando pasos importantes. Esos pasos tienen que traducirse en respuestas del sistema político a tono con las urgencias ciudadanas. Bueno, vamos a ir a un breve alto. Este tema tenemos que continuarlo, obviamente, pero como son las 9 en punto, vamos y volvemos inmediatamente en esta primera edición de Radio Análisis de día viernes 19 de julio del año 2024. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar en vivo y en directo desde Sala Máster este sábado 20 de julio a las 19:30 horas la voz, las canciones y las guitarras del destacado cantautor nacional Alexis Venegas. Este músico chileno regresa al icónico escenario de Sala Máster junto a Claudio Rojas en la dirección musical, presentando un concierto a 4 guitarras donde harán un recorrido por viejas y nuevas canciones. Les invitamos a disfrutar de este encuentro musical junto a las letras, la poesía, las guitarras y toda la magia de este destacado compositor chileno, Alexis Venegas, en Sala Máster. Sábado 20 de julio, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas de 19:30 horas e inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria,
un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:04, continuamos en Radio Análisis, en la Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y a través de las pantallas de Uchile TV, en este panel de día viernes con el diputado Daniel Melo y con Marcos Barraza. Veníamos hablando del tema de la seguridad pública, de las estrategias. Déjenme decirles que es un agrado poder discutir en los medios de comunicación sobre los temas de fondo y no quedarnos en esta cosa de los fuegos artificiales que a veces se apoderan de la discusión política sobre la materia. Y en esa misma línea, diputado, le quería preguntar respecto a las medidas que se están implementando, la dificultad que supone hacerlo en un año electoral, ¿no? Porque parece que todo el mundo quiere ver ahí cómo saca su propia tajada en el tema sin que necesariamente atienda la situación de fondo, ¿no? Y esto... No, y además la ministra Toá es ministra del Interior y eventual presidenciable también. Sí, pues, además. Y evidentemente este es un asunto de Estado ya, pues, pero... A ver, mira, es evidente que hay un sector de la sociedad chilena, en este caso la oposición, la extrema derecha. Diputado, acérquese un poco más al micrófono, y es del tipo de micrófonos que hay que... Ayer cuando el presidente hizo el anuncio de la cárcel de máxima seguridad, no tiene que haber pasado ni 2 minutos y me estaban consultando un medio de comunicación qué pensaba de los comentarios que tenían parlamentarios de oposición y de extrema derecha en contra de la cárcel de máxima seguridad. Por distintos motivos, ¿ya? Ya sea por dónde se va a localizar, ya sea cuáles son los estándares, etcétera. ¿Ya? O sea, no hay un razonamiento para poder evaluar una medida, porque la verdad, la lógica que ocurre desde el punto de vista político y electoral, a propósito de tu consulta, es que yo creo que mientras más cerca de las elecciones, más conflicto, menos capacidad de acuerdos, y en el fondo se busca generarle una derrota política al gobierno, ¿ya? Y cuando los temas de seguridad, que es, yo te diría que es parte principal de la agenda, ¿eh? O sea, yo creo que no hay otro tema más importante que este para la gente en el cotidiano, ¿ya? O sea, cómo uno mantiene su calidad de vida, su posibilidad de poder estar en paz, ir al colegio, a trabajar, ir a jugar a la pelota, no sé, la familia. Entonces, porque todo eso es lo que se ve en el fondo puesto en cuestión, ya con estos hechos que hemos venido conociendo, ¿ya? Y tengo la impresión de que mientras más cerca el año electoral, menos posibilidades existen de acuerdo, ¿ya? Y la pregunta es, ¿vamos a poner los intereses de la gente de por medio al centro de la discusión o vamos a seguir, como en otras materias, en el caso de la reforma previsional, los temas tributarios, de justicia social, votando en contra o negándole la salida al agua? Tengo la impresión de que el gobierno en esto tiene que tener una perspectiva que la plantea bien el presidente de la República, yo lo quiero respaldar en este sentido, que es cómo garantizar la seguridad a las familias chilenas. Y en ese sentido se han ido tomando decisiones, porque aquí nadie tiene la respuesta ni técnica ni política más exacta, ¿ya? Porque es un tema muy complejo. El Estado de Chile no tenía capacidad institucional para hacerse cargo del tremendo problema que hay, porque hay decisiones que son de Estado. Construir una cárcel no es una cosa que se vaya a demorar 6 meses,
Esto es una decisión que toma años, ¿no es cierto? La formación, en este caso, por ejemplo, de la eventual participación de las Fuerzas Armadas, también es un proceso, no una cosa que uno diga, mira, esto va a partir mañana, la próxima semana, el día lunes, ¿no es cierto? Entonces, hay un proceso hay procesos formativos, hay que generar leyes. Hay leyes que están descansando en el Parlamento durante años, los temas, por ejemplo, la ley de inteligencia que recién hacía mención Marco y que el gobierno le puso discusión inmediata, es esencial, sobre todo a propósito de la persecución, por ejemplo, en materia financiera, que es lo que ocurre con la ruta del dinero, por ejemplo, ya el secreto bancario. Entonces, hay temas que también, que quizás no tienen que ver con cuestiones operativas, propiamente tales de prevención, pero sí de persecución, por ejemplo, del crimen organizado, de lavado de activos, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido yo tengo la impresión de que la derecha hoy día tiene la posibilidad de concurrir a un acuerdo nacional en torno a estas materias. Por cierto, los socialistas vamos a estar, y yo me imagino que buena parte del oficialismo o el gobierno disponible a eso, pero de cara a la ciudadanía. No con populismo ni demagogia, porque aquí hay mucho también de populismo penal, ¿ya? En materia legislativa. Solo vamos a poner un antecedente. En una ley miscelánea que presentó Renovación Nacional, por ejemplo, el diputado Kaiser quiere pasar una indicación para dejar libre a los criminales de lesa humanidad, ya porque tiene más de 75 años la mayoría de ellos. Entonces hay cuestiones que la verdad yo tengo la impresión de que hay límites también. No sé. Esa propuesta se ha intentado pasar en varias ocasiones, incluyendo en el proceso constitucional. Yendo al tema de la cárcel, que yo ayer cuando escuché el anuncio del presidente, lo primero que pensé es que esto es una medida que va a ser bien recibida, porque desde la derecha del Partido Republicano, desde Chile Vamos, venían hablando hace rato de la necesidad de construir una cárcel solamente para el crimen organizado. Esto se anuncia, es un trabajo que viene haciendo el gobierno hace rato y se adelanta el anuncio en el fondo, ¿no? Y como dice el diputado Melo, las críticas surgieron en los minutos siguientes, si es que tenía que ser al estilo Bukele, que no, y era parte de las declaraciones que había. Y luego, ¿dónde se emplaza esta cárcel? Y bueno, una de las críticas vino de la alcaldesa de tu partido, Marco. No te voy a pedir que te hagas cargo de declaraciones solamente por ser correligionaria tuya, pero la alcaldesa Hasler, es razonable que nadie quiera una cárcel en su comuna, ¿no? Y en un año electoral. Y en un año electoral, a 2 meses de las elecciones. Sí. Pero bueno, fue una crítica que llamó harto la atención y bueno, acopado en las portadas de los diarios hoy. Había otros alcaldes que decían, bueno, llévense la cárcel para el barrio alto, ¿no? ¿Cómo ves el anuncio de la cárcel y las reacciones que ha habido? Monse, y esa mención que hace, que puede parecer como media demagógica, ojo, a que nunca hay cárceles en el barrio alto, así como nunca hay vertederos en el barrio alto. O sea, esa es como una... y todos damos por sentado que es normal que sea así. Y el metro siempre es subterráneo en el barrio alto. Y el metro siempre es subterráneo en el barrio alto. Entre otras cosas. Y las autopistas. Sí, claro. Po. El diseño urbano parte de una condición de desigualdad. Y efectivamente, si uno mira el barrio alto, el metro es subterráneo, no altera el paisaje, mientras que en la Florida, en Maipú, en superficie. Puente Alto. Puente Alto. Entonces, son desigualdades muy evidentes. A ver, varias reflexiones. Yo creo que el riesgo más alto de una agenda legislativa en materia de seguridad pública está puesto precisamente en el populismo de extrema derecha, con soluciones que buscan conectar con el sentido común, pero que en los hechos son perjudiciales. El Partido Republicano, no una, sino que varias veces ha propuesto legalizar el uso de armas de manera popular en Chile. Y países donde, como Estados Unidos, donde tienen las armas, digamos, a disposición de cualquier persona en un supermercado, los efectos de criminalidad son más altos, la violencia por uso de armas más alta, y en términos prácticos, los delincuentes, las armas que utilizan son las que le quitan a las personas que no son delincuentes. Entonces, claramente ese es el riesgo más severo, incurrir en una lectura equivocada a propósito de populismo penal.
Y ese debate también se expresa para efectos de la construcción de complejos penitenciarios, porque la coerción de la criminalidad no tiene por qué ser incompatible con el respeto en materia de la dignidad de las personas. Yo creo que a Chile le hace falta una política en dos dimensiones en materia de seguridad pública. Una de reinclusión real y efectiva, y tener una cárcel de alta seguridad para criminales muy graves, muy severos, es una urgencia a propósito de separar y distinguir y evitar la contaminación criminológica con población que tiene no tan severidad, tanta gravedad en sus conductas delictivas. Por otro lado, yo creo que las alertas que ha puesto la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, muestran que el problema de la criminalidad está impactando en las familias más vulnerables. Y está, así como ha cobrado vidas importantes de niños y niñas en Chile, también es un campo en disputa para el microtráfico y el narcotráfico. Si la política pública no es capaz también de tener protección social integral, de tener coberturas sociales adecuadas, es un nicho que está en disputa. Sí, y está rompiendo también el tejido comunitario, que es algo de lo cual los medios de comunicación no hablan, porque son cuestiones como muy locales, pero la vida en los barrios, en las poblaciones, depende fundamentalmente de esas articulaciones. A mí me señalaban, a propósito del tejido social comunitario, concejales, hace 4 años, no ahora, que bandas de microtráfico van a ofrecer a los clubes deportivos camisetas para los niños y las niñas. Entonces, una cooptación que está teniendo efectos nocivos y que tiene que ser, digamos, abordada desde una política integral. Yo creo que en eso hay que ser más enfático. Ahora, respecto de la cárcel de alta seguridad, a mí me parece que el anuncio de que existe una cárcel es absolutamente razonable, de alta seguridad, que concentra la población de conductas más peligrosas. Las bandas que están operando, como el Tren de Aragua y otras, tienen conductas muy violentas y tienen patrones de transnacionalidad importantes. La pregunta es ¿dónde se ubica? El gobierno no ha precisado aún dónde se ubica. Han sido trascendidos. Yo en lo particular creo que no debiese ser en Santiago. Y no debiese ser en Santiago porque en Santiago ya hay 3 cárceles que afectan a los barrios de Santiago. La tendencia mundial y en Chile es que las cárceles se construyan en los límites urbanos, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en La Serena, en Rancagua, en Valdivia, porque de lo contrario, o sea, hay una posibilidad de riesgo de que personas con conductas muy graves en términos delictuales tengan impactos en la comunidad. Las incivilidades que se generan en el entorno de las cárceles son altísimas, son muy graves. Hay conductas delictivas, se apropian del espacio público. Entonces es absolutamente razonable, si es que eso, porque el gobierno no ha anunciado aún dónde va a estar, la objeción que hace el alcalde Gracie Hasler. Sí, bueno, podríamos hablar mucho de este tema y de la seguridad pública, pero los quiero llevar al tema que probablemente va a marcar la próxima semana. Hay un tema, antes de soltar el tema de seguridad, hay un tema que no hemos tratado, pero yo creo que es importante, que es la política de prevención de los delitos. ¿Ya? ¿Qué pasa con los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, por ejemplo, que desertan del sistema escolar? O sea, yo esperaría que ojalá el gobierno pudiera tener una visión, una mirada respecto a esto, ¿ya? Porque no es que no conozcamos quiénes son, sabemos quiénes son. Están los datos, están los antecedentes. Entonces, debiera existir un plan robusto en torno a esta materia. Lo segundo, en materia de los barrios. Uno esperaría, por ejemplo, un Quiero mi barrio 3.0 abocado a los temas de prevención del delito, porque, claro, está bien sacar los mausoleos narcos, pero eso es una isla en función, es un proyecto como una isla en función de todo lo que ocurre en ese sector. Es claro que la percepción de seguridad o de inseguridad cambia en la medida de que hay intervención estatal respecto a los espacios públicos, por ejemplo. Los diseños arquitectónicos, cómo se construyen, ¿no es cierto?, y cómo se termina con los temas de segregación espacial, etcétera. Entonces yo tengo la impresión de que
en eso el gobierno debiera tener una posición mucho más fuerte, sobre todo pensando en la cooptación que recién planteaba Marco a propósito de cómo la influencia que tiene el narco puntualmente en los sectores populares, ¿ya? Acceso al empleo joven, por ejemplo, etcétera. Yo creo que hay que pensar una política robusta que implique una visión hacia la paz social como un valor. Pienso que en ese sentido el mundo progresista debería tener una mirada, pero que debería ser compartido transversalmente, porque tiene que haber una visión de justicia, mano dura respecto al tema de los delitos, por cierto, pero también en ámbitos de prevención y también de reinserción social. Tengo la impresión de que en ese sentido hay que jugar con un equilibrio con harta fuerza. Quisiera plantear eso antes que cambiara. Sí, es un trabajo multisectorial donde también deporte, cultura tendrían algo que aportar respecto a eso. Me refiero a las carteras del gobierno. Nos quedan algunos minutos y les quiero proponer ir al tema que va a marcar probablemente la próxima semana la agenda política y legislativa, que es el veto que va a presentar el gobierno. Todavía no sabemos exactamente qué va a contener. Había algunos trascendidos de prensa que va a persistir en esto de excluir de las multas a los migrantes, ¿no? Hoy día viene también en la prensa, creo que en el Mercurio, que desde la oposición se están asesorando con expertos para acudir eventualmente al Tribunal Constitucional. Esto extendería la tramitación de un proyecto que inicialmente iba a ser de fácil despacho y cuando estamos a 2 meses de la elección. Ahí quiero preguntarles cómo ven este debate y partir, diputado Melo, si es que se va a votar en contra, a favor. La semana pasada, justo el viernes, hablábamos acá con la diputada Musante, que estaba en el panel, y ella planteó que, nos contó así, off the record, lo voy a comentar una infidencia. ¿Va a infringir la ley de prensa? No. Pero ella manifestó sus aprensiones respecto del veto, ¿no? Particularmente en el caso de el feriado, ¿no? De que fueran estos 2 días feriados, cómo eso afecta a los trabajadores, y manifestó sus aprensiones, voy a decirlo así, o sus dudas sobre la aprobación de este veto. Yo he escuchado también a otros representantes del oficialismo que han planteado sus dudas si es que aprobarlo en las condiciones que se ha trascendido que va a ser. ¿Cuál es la posición del PS? ¿Se va a aprobar o no? A ver, lo primero es que vamos a respaldar la propuesta que haga el presidente de la República, porque uno no es que apruebe la mitad del veto o 1/3 del veto, tiene que aprobar el veto o rechazarlo, ¿ya? Y nosotros vamos a concurrir con nuestro voto favorable, y yo espero que el gobierno incorpore aquellas cosas que estaban en discusión y que no tuvieron resolución y que por eso fueron rechazadas, ¿ya? En este veto. Ya, primero, que tiene que existir una multa que sea razonable para que el voto sea obligatorio. Ya, y disipar esta idea de que no queremos voto obligatorio. Porque la verdad es que el país tampoco puede pasar de elección a elección modificando las reglas. Yo creo que eso no le hace bien a la democracia. Por lo tanto, tiene que haber una multa que sea razonable, porque la verdad que pensar en una multa de 200.000 pesos para alguien que no fue a votar, pero además, si uno se fija, es el costo de una PGU, son 200.000 pesos. Entonces yo creo que es una cosa muy excesiva. Tiene que haber una multa que sea razonable y el gobierno tiene que hacerse cargo de aquello. Lo segundo es que quizás nos podríamos haber ahorrado todo este debate si se hubiese aprobado aquello que estaba planteando la derecha, ¿ya? De modificar esta idea de que el voto sea obligatorio no solo para los ciudadanos, sino también para los electores, porque eso, si uno se fija en la Constitución, transgrede la Constitución, ¿ya? Y quizás el Tribunal Constitucional hubiese dicho, mire, hago reserva de constitucionalidad y por lo tanto esto tiene que volver a como está inicialmente puesto en la ley. Entonces, pero se tomó un camino distinto, se votó en contra, y yo espero que las cosas queden tal cual están en la Constitución. Aquí las personas que deberían tener derecho a voto obligatorio son los ciudadanos chilenos y chilenas, y en el caso de las personas residentes en nuestro país, los electores en este caso, que no necesariamente tienen nacionalidad o ciudadanía, sea voluntario y todo. Porque acá hay una trampa también, porque la derecha dice, oiga, pero ¿por qué le van a aplicar una multa solo a los ciudadanos chilenos? ¿Por qué a los migrantes
no se les aplica la multa. Entonces, en el fondo también hay una lógica de calculadora, no se entiende bien esto en el debate. Sí. Pero yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo de aquello, tiene que establecer una multa que sea razonable, que el voto sea obligatorio, ¿ya? En 2 días, por cierto. Los temas del feriado, es un tema complejo, porque esto lo conversamos con los dirigentes de la CUT, ¿ya? Pero esto fue aprobado en ambas cámaras, entonces no fue parte del debate de que se discutió en la comisión mixta. Marco, dos puntos. Primero, respecto a este señalamiento de que la derecha podría ir al Tribunal Constitucional. Este no es un argumento solo de la derecha. O sea, nosotros hemos consultado juristas que yo creo que nadie los considera de derecha, por ejemplo Javier Couso, que le preguntábamos el otro día, y él advertía, tal como usted lo señalaba, diputado, que hay un evidente problema en la coherencia y en la redacción de estos 3 artículos de la Constitución, y en particular el del 15 respecto a ciudadanos electores, ¿no? Y por lo tanto hay ahí evidentemente un vacío que genera las condiciones para que alguien diga vamos al TC y que sea el TC el que lo zanje. Pero por el otro lado, que este es un argumento ya de carácter más político, uno debería suponer que si se legisla para no gravar a los extranjeros que no voten, para no multar a los extranjeros que no voten, los extranjeros deberían interpretar esto como algo que los favorece. Estoy hablando de sentido común, ¿no? Pero las organizaciones de migrantes, por nombrar solo algunas, el otro día hubo una declaración pública del COSOC, del Servicio Nacional de Migraciones, se consideran discriminados al excluirlos de la multa por no votar. Y además señalan que se genera en la sociedad un relato, aunque sea implícito, según el cual los extranjeros que tienen derecho a voto serían personas de segunda clase dentro de la comunidad. Entonces, no se podría argumentar que se está favoreciendo a quien no quiere ser favorecido, ¿no? Respecto a estos 2 asuntos. Ya, lo primero, respecto del Tribunal Constitucional y una eventual presentación de la derecha en esa instancia, escapa mi dominio, porque este no es un debate que tenga precedente. No sé cómo podría... Ahora, lo que sí hay un consenso es que la Constitución no quedó como bien redactada en esos artículos. Claro, abre la ventana. Porque el dato realidad es que la migración no era un fenómeno masivo cuando se redactó la Constitución de la dictadura. Y las modificaciones legislativas que se han hecho a la Carta Fundamental son modificaciones que están incluso desfasadas de los debates contemporáneos en materia de desplazamiento de población. Entonces, no tengo claridad de cuál sería el razonamiento que prevalecería en un tribunal constitucional respecto de una u otra decisión. Lo que sí... Déjame decírtelo muy breve, Marco, no te quiero interrumpir el hilo, pero solo para que lo tengamos a la mano, ¿no? Se reformó el artículo 15 en algún momento. Entonces, en la redacción original tiene que existir una ley hablaba de ciudadanos. Claro. ¿Sí? En el nuevo artículo 15 habla de electores. Entiendo la distinción. Y al referirse a electores uno entiende que serían todos. Claro. Mi punto es que yo no sé si es que el Tribunal Constitucional acoge ese razonamiento. Sí, claro. O sea, porque connota una distinción muy potente entre elector y ciudadano. En los derechos civiles y políticos de nacionalidad son en el plano de la ciudadanía. Lo otro es habilitante para efectos del ejercicio del voto. Entonces hay una distinción que yo no sé cómo la ponderaría el Tribunal Constitucional, y creo que sería una complejidad porque no hay precedente en este debate. Yo tengo un marco que... Pero quiero decir, pero dicho eso, yo creo que el debate tiene que ser lo más realista posible. La derecha construyó una política sistemática durante los gobiernos del presidente Piñera para avecindar más gente migrante en Chile, con el supuesto de que eso eran caudales de votos de la derecha. La visa de responsabilidad democrática en Cúcuta y todo lo que inaugura o sea, si uno revisa archivos periodísticos, Evópolis, UDI, RN, todos promoviendo y favoreciendo migración. Y tenía una intencionalidad política. Soslayar eso sería mentirnos, hacernos trampa en el solitario. Política y electoral. Sí, política y electoral.
O sea, crear un caudal de votos que les permitiese tomar decisiones de destino del país en política a partir de esta promoción, en mi opinión, irresponsable de la migración. Cuando digo irresponsable no estoy diciendo que los migrantes no tengan derechos, los tienen. Y la mayoría de gente, digamos que es mucha gente humilde que se desplaza y que busca mejores condiciones de vida y que se esfuerzan notablemente para salir adelante. Eso marcado también por una población migrante que es la menor, pero que tiene altos índices de criminalidad, que es muy poquita, pero que es muy violenta. O sea, de los 5 detenidos, de los 7 detenidos que por los asesinatos de Lampa, 5 llegaron en la oleada de venezolanos que son promovidos por el gobierno del presidente Piñera. Sí, a partir del 2018. Del 2018 y el 2021. Y llegan con regularidad, no por pasos ilegales. Sí. Entonces, además, o sea, no es que estemos hablando de población irregular. Entonces, ese dato es un dato que uno tiene que tener presente. Mi opinión es que el voto es un derecho. Y uno, si cree en los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, tiene que generar derechos que sean habilitantes desde el punto de vista de cumplir con ciertos requisitos. Cosa distinta es que la población migrante defina las políticas centrales del país. Y yo en eso creo que hay un balance que hay que lograr estructurar. Yo por eso estoy de acuerdo con que no exista multa para la población migrante. Creo que es una decisión práctica. Y es una decisión práctica porque si no se alteran los balances y los equilibrios que tienen que existir en el país. Sí, en el Santiago el padrón electoral es de creo que un 28% lo compone migrantes. Está pendiente, solo quiero decir una reflexión muy cortita, está pendiente, creo yo, el debate público serio respecto a las nuevas condiciones para que la población migrante, que según todos los estudios debiera llegar aquí el próximo año más de 1.500.000 personas, ¿cuáles son las nuevas condiciones para que ellos aumentar los requisitos? Para que ellos ejerzan, ¿no es cierto?, su derecho a voto. ¿Ya? Mire, Alemania, por ejemplo, pide 10 años primero para nacionalizarse y recién tener el derecho a voto. ¿Ya? Y ahí no existe ningún tipo de discriminación porque hay decisiones que toman los estados democráticos, más desarrollados, y esto yo creo que hay que hacerlo no con la calculadora en la mano, ¿ya? Porque si uno revisa, como bien decía Marco, todas las declaraciones que han hecho los personeros de derecha desde que el presidente Piñera viajó a Colombia, ¿no es cierto? A Colombia, la frontera, en Cúcuta, todos hacen alusión a posibles razones de votación, nuevos electores, a cuestiones políticas. Y por lo tanto yo creo que eso es un problema. Pero hay que ver las condiciones. Una cosa es que la población migrante vote en las elecciones locales, ¿ya?, a nivel territorial, y otra cosa distinta es que sean parte sin ser ciudadanos chilenos nacionalizados después de los requisitos que establece la Constitución en decisiones que son de Estado. Entonces hay cuestiones que yo creo que debieran ponerse en debate y en conversación. Sí, tenemos que ir cerrando. Simplemente agregar que es saludable, como usted decía, mirar la experiencia comparada, porque esta es la era de las migraciones. O sea, la proporción de extranjeros mayor que antes ocurre en todos los países. No nos olvidemos que estamos plenamente insertos en el mismo fenómeno. No nos podemos ir, Marcos Barraza, sin que usted dé el mensaje que nos había pedido poder dar. Se los pedí gentilmente y gentilmente me accedieron. Quiero mandar un saludo muy cariñoso y solidario al sindicato número 1 de trabajadoras y trabajadores del Colegio San Francisco de Asís de Chiloé, que lleva 2 días de huelga legal. Perfecto. Es un colegio muy importante en Chiloé, entonces están haciendo, en el marco de la negociación colectiva, hacer prevalecer sus derechos, y eso hay que reconocerlo. Un saludo a todos los profesores, asistentes de la educación del Colegio San Francisco de Asís de Chiloé. Perfecto. Fuerza, que salga todo bien con ellos. Así muy bien. Probablemente nos pueden estar viendo por Uchile TV, que sale también por distintas regiones de nuestro país, porque la 102.5 es en Santiago, pero nos pueden ver también por nuestra red de radios que piensan y también por Uchile TV. Cerramos este bloque del panel. Muchas gracias, diputado Daniel Melo, como siempre, por venir acá a la radio. Gracias, Montserrat. Gracias, Patricio,
por la invitación. Marcos Barraza, muchas gracias. Gracias, Monse, gracias, Patricio. Que tengan buen gracias, fin de Daniel. semana, ambos. Que estén muy bien. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. No, yo me quedo. Ah, tú te quedas. Sí, Es que yo me esos quedo. avisos tienen que ser previos. Para uno saber. Mira, no voy a decir al aire que estaba en el libreto. Así que vamos a una pausa Ya. y continuamos.